Primero debemos recordar que los organismos pluricelulares, como lo somos los seres humanos, estamos constituidos a base de dos tipos de células principalmente, las células somáticas y las células sexuales. Las células somáticas son diploides, es decir, tienen la carga genética completa del individuo, pero las células sexuales, a diferencia de las células somáticas, son haploides, es decir, que solo tienen la mitad de la carga genética. Dentro de la gametogénesis podemos hablar de la teoría cromosómica de la herencia. Esta nos indica que las características de un individuo estarán determinadas por los genes tanto de la madre como del padre. También debemos recordar que el ser humano tiene 23 pares de cromosomas. 22 de ellos contienen información genotípica y fenotípica del individuo, como lo son predisposición a algunas enfermedades, color de cabello, ojos o piel, o algunas otras características. Pero en el par número 23 se va a determinar el sexo del individuo. Si presenta un cromosoma X y un cromosoma Y, será masculino, y si presenta dos cromosomas X, será femenino. A grandes rasgos podemos decir que la gametogénesis es el proceso por el cual se crean las células reproductivas de los seres vivos, partiendo estas de las células germinales primordiales, y las cuales darán paso al espermatozoide en el caso del varón, o al ovocito en el caso de la mujer. En el caso de la creación de los gametos masculinos, este proceso se llamará espermatogénesis y será llevado a cabo en los testículos. Y en el caso de las mujeres, el proceso será llamado ovogénesis y se llevará a cabo en los ovarios respectivamente. Las células germinales primordiales comienzan su desarrollo con la fecundación, que es el proceso por el cual se une el espermatozoide y el óvulo para dar origen a lo que se conocerá después como el cigoto. Los gametos derivan de las células germinales primordiales. Estas se desarrollan en las paredes del epiblasto alrededor de la segunda semana de desarrollo, y posteriormente, alrededor de la cuarta semana de desarrollo, estas células germinales primordiales viajarán hacia la cresta gonadal, que es el órgano que dará origen a las gónadas. La cantidad de células germinales primordiales aumentará por medio de divisiones mitóticas hasta llegar a la cresta gonadal, en la que seguirán este proceso de división mitótica. Una vez estando en la cresta gonadal, estas seguirán reproduciéndose por medio de mitosis hasta esperar la diferenciación. Es importante recalcar que la gametogénesis se divide en tres etapas principalmente. La primera etapa es la etapa de proliferación. Durante esta fase, las células germinales primordiales sufrirán una serie de cambios mitóticos y comenzarán su diferenciación, dando así paso a los espermatogonios en los testículos y a los ovogonios en los ovarios. También es importante recalcar que durante este proceso las células seguirán siendo diploides. La segunda etapa es la etapa de crecimiento. En esta etapa, tanto los espermatogonios como los ovogonios seguirán creciendo hasta dar paso a espermatocitos primarios y ovogonios primarios respectivamente. La tercera etapa es la etapa de maduración. En esta, tanto los espermatocitos como las ovogonias sufren la primera y la segunda división mitótica. En el caso de los espermatocitos pasarán a ser espermatocitos secundarios y posteriormente espermátidas, y en el caso de las ovogonias pasarán a ser ovocitos primarios. La teoría cromosómica de la herencia de Boveri-Sadhu nos dice que las características de un individuo nuevo son determinadas por los genes. Los humanos tenemos aproximadamente 23.000 genes y estos genes están en los cromosomas. Los cromosomas son aportados tanto por el padre como por la madre. En las células somáticas de nuestro cuerpo podemos encontrar 23 pares de cromosomas, o sea, 46 cromosomas. A esto se le conoce como el número diploide. Los cromosomas tienen una característica muy importante, que es que tienden a heredarse juntos en pares,
A estos se les conoce como cromosomas homólogos o pares homólogos. Todas las células de nuestro cuerpo contienen 46 cromosomas, excepto los gametos. Tanto el ovocito como el espermatozoide solamente tienen 23 cromosomas. A esto se le conoce como el número haploide, o sea, que los pares están incompletos. Hay 22 pares que se les conoce como los autosomas y un par que determina el sexo del individuo. Si el par es XX, será mujer, y si el par es XY, será hombre. En el momento de la fecundación, al unirse los cromosomas aportados por los gametos, se completa de nuevo el número diploide, dando lugar a una información genética completa, ya que el número diploide es una información genética incompleta. Un concepto muy importante a comprender relacionado con la teoría de la herencia es el cariotipo. El cariotipo es sencillamente los pares de cromosomas del individuo, pero también hace referencia a un estudio de laboratorio donde se plasma una imagen de los cromosomas, se produce la imagen de los 23 pares de cromosomas del individuo analizado. En la imagen de la izquierda podemos ver los cariotipos masculinos y femeninos, viendo que difieren en el par 23, siendo XY masculino y XX femenino. En la imagen de la derecha podemos observar claramente que los cromosomas homólogos están estrictamente diferenciados y que no son completamente iguales. Se puede observar también que cada cromosoma de un par homólogo es diferente. Los podemos aquí observar en diferente color. ¿Por qué sucede esto? Porque en la fecundación los gametos, cada uno aporta un cromosoma del par homólogo, completándose los pares. Hemos de tener bien claro este concepto para poder comprender qué es lo que sucede en las divisiones celulares, tanto en mitótica, pero sobre todo en la división meiótica. Para poder comprender cómo es que se multiplican y se replican las células cuando no son gametos, hemos de comprender la mitosis, que es el proceso de división celular mediante el cual una célula madre da lugar a dos células que tienen la misma identidad genética, o sea, que la carga genética es la misma, o sea, que mantienen el número diploide. La mitosis consta de 5 fases: la profase, la prometafase, que dependiendo de bibliografías puede aparecer o no, la metafase, la anafase, la telofase. La citocínesis, si bien es incluida aquí, no es parte de las fases de la mitosis, sino que es un proceso que ocurre simultáneamente a algunas fases. Sin embargo, es muy importante comprender igual su función en la división celular. El proceso central de la mitosis se basa en los cambios ocurridos en el material genético, especialmente en el ADN. Hemos de recordar que antes de iniciar la mitosis, en la fase celular de la interfase, el material genético se duplica, preparándose así para la división celular. Podemos ver a la cromatina que está descondensada libremente. Sin embargo, al duplicarse, vemos cómo hace una copia exacta de ella misma, formando así las cromátidas, o sea, una copia genética idéntica a la otra cromátida. Al iniciar la mitosis en la profase, podemos observar que las estructuras de cromatina se empiezan a enrollar y a condensar, dando lugar así a la característica forma de los cromosomas. Esto sucede en la profase. Luego, podemos ver que en la anafase las cromátidas son divididas, son separadas y cada uno migra hacia polos opuestos. Vemos que son separadas y cada una comienza su migración hacia un nuevo núcleo. Finalmente, en la parte final de la mitosis, se vuelve a descondensar el material genético y cada una de las células resultantes tiene una de las cromátidas de cada cromosoma dividido, completándose así la mitosis, con las dos células con la misma información genética. Hemos de comprender y de poner atención especial en el proceso que sufre el DNA, porque es el centro de la división celular.
Comenzando con la interfase, que no es parte de la mitosis, pero es importante saber que aquí es donde se replica el material genético. Comenzamos la mitosis con la profase. En la profase se comienza a formar el uso acromático, implicándose aquí los centrosomas, formando los túbulos, y también se comienza a condensar la cromatina que ya se había replicado anteriormente. En la prometafase ya podemos visualizar claramente a los centrosomas formados y unidos por los túbulos. Podemos visualizar también a los cromosomas y se unen por medio del cinetocoro a los túbulos. Esto les dará movilidad. En la siguiente fase vemos que los cromosomas, mediante la movilidad que les han transferido los túbulos, se mueven al plano ecuatorial de la célula, formando así la placa metafásica o placa ecuatorial. Podemos observar claramente la estructura de los cromosomas en esta fase. En la siguiente fase, conocida como la anafase, las cromátidas son separadas, son jaladas hacia polos opuestos por los túbulos. Se empiezan a cortar los túbulos y comienza la migración. Es importante aclarar también que en esta fase de la mitosis hay señalizaciones que permiten que proteínas como la miosina o la actina comiencen a dividir y a separar el citoplasma por el centro de la célula. Esto es la citocínesis. Finalmente, en la telofase termina la migración de las cromátides hacia los polos opuestos, formándose así dos núcleos, porque aquí en esta fase vuelve a aparecer la envoltura nuclear. Los túbulos se disgregan y el material genético se descondensa. Inmediatamente luego de terminar la telofase, la citocínesis igual termina dividiendo el citoplasma y dando lugar al término de la mitosis, y el resultado es dos células hijas con idéntico material genético, y así es como termina la mitosis. Bajo microscopía de fluorescencia se observa la división mitótica. La cromatina se condensa formando los cromosomas. El uso mitótico se forma enganchándose a los cinetocoros de los cromosomas. Estos los mueven hacia el plano ecuatorial formando la placa metafásica. Una vez formada la placa metafásica, los túbulos los separan en la fase de la anafase. Comienza la citocínesis dividiendo el citoplasma por el anillo de actina y miosina. Los cromosomas llegan a los polos, se forma el núcleo de nuevo, el citoplasma se termina de dividir y el resultado son dos células hijas con idéntica carga cromosómica, 46 cromosomas en cada célula. Ahora que comprendemos qué es la mitosis, también hemos de comprender a la meiosis, que es el proceso de división celular mediante el cual se forman los gametos, tanto el espermatozoide como el ovocito. La principal diferencia con la mitosis es la reducción de la carga cromosómica. El número diploide de 46 es reducido a un número haploide de 23. Los pares homólogos quedan incompletos. La meiosis solo tiene lugar específicamente en las células progenitoras de los gametos, en la gametogénesis, nada más. También hemos de diferenciar que tanto en la mitosis como en la meiosis hay división, pero en la mitosis solo hay una división, mientras que en la meiosis hay dos divisiones, y esto nos da como resultado que en la mitosis se producen dos células hijas, mientras que en la meiosis se producen 4 células hijas como resultado final. La función de la meiosis es la continuidad de una especie y aumentar la variabilidad genética para preservar la especie. También, algo muy importante a destacar es la recombinación genética, que más adelante explicaremos. Y así, las células obtenidas en la división meiótica son los gametos, mientras que en la mitosis puede ser cualquier tipo de célula somática. Como se mencionó hace un rato, la meiosis es el proceso que se da en las células germinales mediante el cual se forman lo que llamamos gametos femeninos
y masculinos, es decir, los óvulos y los espermatozoides, y su objetivo es hacer células hijas con exactamente la mitad de cromosomas. Cabe recalcar que la meiosis no se dará en todas las células, sino que este es un proceso de división de las células sexuales, ya que queremos que pasen de células diploides a células haploides para que puedan cumplir con su función, que es la reproducción. Si bien la meiosis consistirá en dos fases, que son la meiosis 1 y la meiosis 2. En la meiosis 1 se dará la primera división celular, donde una célula diploide pasará a formar dos células haploides bivalentes, es decir, que sus cromátidas estarán replicadas. Y en la meiosis 2 se dará la segunda división celular y se dará como origen a 4 células hijas haploides monovalentes, es decir, que sus cromátidas ya no estarán replicadas y estarán maduras y listas para la reproducción. Cada fase va a tener sus respectivas etapas, al igual que en la mitosis. En la meiosis 1 será la profase 1, la metafase 1, la anafase 1, la telofase 1. Y en la meiosis 2 estará la profase 2, la metafase 2, la anafase 2 y la telofase 2. A continuación pasaremos a explicar cada una de estas etapas de la meiosis 1 y posteriormente de la meiosis 2. Vamos a iniciar con las etapas de la meiosis 1. Este iniciará con la etapa de la profase 1. Esta etapa va a distinguirse de la profase 2 en la meiosis 2 debido a que esta etapa va a ser bastante larga, por lo que tendremos que dividirla en 5 subetapas. Pero de manera general podemos decir que en la profase 1 va a ocurrir lo que es la condensación de los cromosomas y va a desintegrarse lo que es la membrana nuclear y se formará lo que es el uso acromático que se encuentra en esto de aquí. También dentro de esta etapa va a ocurrir un evento muy importante que se llama entrecruzamiento, que vamos a explicar posteriormente. Ahora vámonos a explicar lo que son las 5 subetapas de la profase 1. Y bueno, la primera subetapa es el leptoteno, que comienza a condensarse los cromosomas homólogos compuestos por los genes de sus progenitores, es decir, padre y madre, a través de 2 cromátides y un centrómero. Terminando esta, va a iniciar la subetapa llamada cigoteno, donde los cromosomas homólogos se aproximan en sus respectivos lucos, es decir, sitios específicos que codifican para distintos alelos, hasta hacer una sinapsis, o sea, un punto de unión, formando tetradas para la unión del cromosoma de cromátido doble. Después va a ocurrir esta subetapa llamada paquiteno, y quiero hacer énfasis en esta subetapa, ya que en esta subetapa va a ocurrir un evento muy importante que se llama apareamiento, o también llamado el entrecruzamiento o crossing over, que es donde se da el intercambio genético entre los cromosomas homólogos. Los cromosomas intercambian lucus de genes específicos, promoviendo así la variabilidad genética, y a los sitios de entrecruzamiento se les denomina quiasma. Después de esta subetapa continúa la subetapa llamada diploteno, donde los cromosomas homólogos ya apareados comienzan a separarse y continúa su condensación. La subetapa final se llama diacinesis, y aquí es donde se produce la separación completa de los cromosomas homólogos híbridos y se condensan al máximo y desaparece lo que es la membrana nuclear, dando continuidad a la siguiente etapa de la meiosis 1.
que es la metafase 1. En esta etapa, los pares de cromosomas homólogos formados por doble cromátide se alinean en la placa ecuatorial del uso acromático. En esta imagen lo podemos observar. Y se unen a través de las fibras del uso acromático, estas de aquí, a los cinetocoros de los cromosomas. Una vez que ya están aquí alineados, dan origen a la siguiente etapa, que es la anafase. En esta etapa se da lo que es la separación de la placa ecuatorial y migración a polos opuestos de los cromosomas homólogos compuestos por doble cromátide, e inicia lo que es la citocinesia con la formación del surco de segmentación que se va a dar por aquí. Y llegamos así a lo que es la última etapa de la meiosis 1, que es la telofase 1. Aquí los cromosomas llegan a los polos opuestos, termina la cariocinesis con la formación de las membranas nucleares y se da origen a lo que es, a través de la división del citoplasma, se da origen a lo que son dos células hijas, ya con 23 cromosomas, y sus cromosomas van a tener todavía lo que es una cromátide doble. Y con esto termina lo que es el proceso de la meiosis 1. Pero antes de pasar a la meiosis 2, me gustaría recalcar lo que vimos en la etapa de la profase, en la subetapa que es el paquiteno, sobre lo que es el entrecruzamiento. Bueno, nos podemos preguntar qué es el entrecruzamiento, y podemos decir que el entrecruzamiento consiste en el intercambio de segmentos de cromátides entre el par de cromosomas de homólogos pareados, que aquí en la imagen, en la parte donde está la figura B, podemos ver cómo es el pareado de los cromosomas, y posteriormente en la parte donde está la letra C nos dice cómo se forman los quiasmas. Y bueno, aquí en los quiasmas es donde las cadenas de cromosomas homólogos duplicados se rompen y recombinan con la misma cadena del otro homólogo. Entonces, si tenemos dos cromosomas, uno alineados, una rama del cromosoma 1 se romperá y se alineará con una rotura similar del otro cromosoma 1. Y de esta forma, el nuevo cromosoma tendrá una parte del cromosoma 1 de la madre y una parte del cromosoma 1 del padre. Y estos a su vez fueron también una mezcla de sus padres y sus madres. Por lo tanto, el nuevo producto que se forme tendrá una pieza de cromosoma 1 de la abuela y una pieza de su abuelo. Es por eso este entrecruzamiento es muy importante, porque aquí hablamos de la variación genética, y lo podemos observar de mejor forma en esta imagen de acá, donde aquí vemos cómo está un cromosoma paterno y el cromosoma materno. Está lo que es la replicación del ADN, y ya viene lo que es el proceso de la meiosis 1, donde vemos cómo a través del entrecruzamiento se redistribuye el material genético, y cómo esta distribución es aleatoria de los cromosomas homólogos en las células hijas, que se darán en la meiosis 2. Y una vez dicho esto, ahora sí pasamos a lo que es la meiosis 2. Y bueno, hemos llegado a lo que es la meiosis 2, y como dijimos en un principio, esta también va a estar constituida por 4 etapas, que es la profase 2, la metafase 2, la anafase 2 y la telofase 2. Esta parte de la meiosis será muy similar a lo que es el proceso de la mitosis. Y bueno, aquí en la profase 2 vemos cómo las células haploides creadas en la meiosis 1
condensan sus cromosomas y rompen la envoltura nuclear y aparece nuevamente lo que es el uso acromático. Y aquí en esta imagen lo podemos observar. Aquí está lo que es la envoltura nuclear, que posteriormente va a romperse, y aquí aparece lo que es el uso acromático. Una vez esto, vamos a la etapa que es la metafase 2, y al igual que antes, los cromosomas tienden hacia el plano ecuatorial aquí de la célula y se preparan para lo que es una nueva división. Después pasamos a lo que es esta siguiente etapa, que es la anafase 2, donde cabe recalcar que en la anafase 1 las cromótidas se encontraban de forma bivalente, es decir, estaban replicadas, pero aquí ya no, aquí ya están de forma monovalente, es decir, ya no están replicadas, y lo que va a ocurrir es que las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separan y son traccionadas hacia los polos opuestos de la célula, y posteriormente ya pasamos a lo que es la etapa final, que es la telofase 2, donde se va a dar origen a las 4 células hijas, ya con una carga cromosomática de 23, y ya las células, los gametos, ya estarán maduros, listos para lo que es la reproducción, y con esto se termina lo que es el proceso de la meiosis.